Muy bien, ya estamos grabando. Les había comentado la última vez que se trata de cambiar de representación muchas veces por la situación de que algunas variables o algunos potenciales son más favorables en determinadas circunstancias que en otros, dependiendo del tipo de proceso y el tipo de sistema con que estemos trabajando. En esa situación entonces se ocupaba lo que eran las transformaciones de Legendre para poder hacer el cambio de representación. El día de hoy les voy a hablar un poco de las transformaciones de Legendre en general. O sea, ¿se acuerdan ustedes que nosotros podíamos pasar de una representación en las cuales las dos variables independientes eran extensivas o a otra en las cuales ambas eran intensivas, ambas eran extensivas o eran una mezcla de las dos? En el caso de la energía, pues cuando es función de S y B, se trata de una representación en la cual el potencial, que es la energía, es una función de dos variables extensivas. Pero eso puede variar, como van a ver ustedes, de manera muy flexible, dependiendo a dónde queramos ir. Con el objeto de simplificar las ideas básicas de las transformaciones de Legendre, consideremos el caso matemático. O sea, vamos a ver matemáticamente qué significa eso. Pues yo tengo una función y que es función de una variable independiente x, pensando primero en una sola variable. Y aquí tengo la pendiente que es de y en dx. Entonces se trata como de pasar de la representación y a la representación p. O sea, de la representación x, perdón, a la representación p. O sea, en vez de usar como variable independiente la x, es preferible usar como variable independiente entonces la derivada. Entonces ese es el punto. Sin embargo, nosotros no podemos hacer un simple cambio de cambiar x por p y poner y igual a y de p, ya que estaríamos violando la unicidad de la curva, ya que es posible siempre construir una familia de curvas con el mismo conjunto de pendientes, como pueden ver acá. Es decir, realmente yo tengo que sustituir la derivada, pero como una función del punto P que yo estoy buscando, ¿verdad? Entonces aquí tengo, por ejemplo, una familia de curvas. Miren, todas estas curvas son una familia de curvas que tienen el mismo valor de la pendiente en el punto P. Entonces, ese es el asunto. Entonces, quiere decir que nosotros podemos tener un envolvente, que aquí la voy a mostrar aquí en una hoja auxiliar que tengo aquí. Podemos tener un envolvente de la familia de pendientes, ¿verdad? De las rectas tangentes. Es decir, aquí tengo la curva y de x, que es la curva roja, y todas estas que están acá son una familia de pendientes. Bueno, no, la curva y de x no es la roja. Yo tengo una curva que tiene todas estas pendientes azules que están aquí en cada punto. En cada punto. Entonces, la envolvente de las pendientes es esta roja que está aquí, la cual denota una función. Entonces, como pueden ver ustedes, la pendiente se convierte en una función del punto P. Y esa es la que hay que sustituir en la transformación de Legendre, ¿verdad? Porque tiene que sustituirse una función, no es solamente sustituir la derivada, sino que la familia de curvas. No sé si me doy a entender hasta el momento con eso, ¿verdad? O sea, cuando yo sustituyo aquí, P, no estoy poniendo un solo punto, estoy poniendo una función realmente. Porque la pendiente es una familia de curvas realmente, ¿verdad? Entonces, como mostré ya en la gráfica. Entonces, si yo tengo dado un punto XY, cada línea tangente está caracterizada por un punto P que tiene la pendiente, que tiene pendiente y que tiene ordenada el origen psi. Entonces, cada línea tangente de toda esa familia que mostré antes está caracterizado por P y por Xi, donde P es la pendiente y Xi es la ordenada al origen. Y hay un montón de esas pendientes en la curva original Y igual a Y de X. Entonces nosotros lo que vamos a cambiar es dar Y como una función de Y de X a dar Xi
como una función de la pendiente, pero la pendiente como una familia de curvas, como una función. Entonces, esta es una representación, que es la representación X, y esta es la representación P. Este es el potencial o la función potencial asociada a la representación P, y esta es la asociada a la representación X. O sea, haciendo una representación gráfica acá, tenemos la representación Y y la representación P, y la transformación de Legendre nos pasa de una a otra. Más bien esta sería la representación X, ¿verdad? Porque X y P son las variables independientes en cada una de las representaciones. Entonces, ¿qué hago yo entonces? Paso de una representación conocida, que es Y igual a Y de X, haciendo el cambio de X por P, y paso a una representación nueva, que es la que buscamos, que es dar Xi como una función de P. Eso es lo que es la transformada de Legendre. Gráficamente, yo tengo acá entonces la curva original Y como función de X. Se me interrumpió un momento la voz, ¿verdad, Jorge? Porque vi que se fue el internet aquí. ¿Jorge? Sí, y dejó de compartir también, si quiere puede... Me va a decir en qué punto me quedé corto para que volver a tomar ahí la grabación y todo. Como un minuto atrás de ahorita. Un minuto atrás. Vamos a ver entonces acá. Está bien inestable el internet, bien inestable. Bueno, ahorita está grabando. Voy a regresar un poquito atrás a ver qué es. Entonces, les decía que aquí habíamos visto esto. No, eso todavía no. Ok. Esto sí. Sí, eso sí. Ok, entonces, esquemáticamente, nosotros tenemos una representación. Aquí hay que corregir X. Creo que ya entró Way, ¿verdad? Sí, ya entró. Sí. Una representación X, Way. Hay que cambiar aquí porque esta es una X. Una representación X a una representación P. Sí. Con la transformada de Legendre. Entonces, es decir, nosotros tenemos una representación de Y como función de X, donde Y es el potencial original y X es la variable independiente. Haciendo un cambio de variable independiente de X por la pendiente, obtenemos que Xi como función de P, donde Xi es el potencial y P es la nueva variable independiente. O sea, la función conocida es Y y la función desconocida que vamos a buscar es Xi. Lógicamente también lo podemos hacer al revés, porque vamos a ver también que existe la transformada inversa de Legendre, que nos permite ir de un sentido a otro. Gráficamente tenemos la función Y como función de X, trazamos la pendiente, la recta tangente, y entonces aquí tenemos la pendiente. Y entonces, como la ordenada al origen es Xi, nosotros decimos, bueno, P es Y menos X entre X menos 0. Y aquí entonces me queda solo X en el denominador, y finalmente lo que me queda es Xi igual a Y menos P por X, donde esa P ¿qué es? No es simplemente P, es una familia de curvas, recuerden. ¿Qué familia de curvas es? Es la familia de curvas que se representan por la derivada. Esta ecuación que llamo 8 que está acá es la identidad básica de la transformada de Legendre de la función de Y de X, pero no es suficiente, ¿verdad? Nosotros observamos que Xi es Y menos P por X. P también depende de X, es lo que yo les decía, porque es una familia de curvas. Queremos que Xi dependa solo de P, para que quede entonces acá solo dependencia de P y aquí solo dependencia de P. ¿Cómo logramos eso entonces, que Xi solo dependa de P? Entonces el procedimiento es lo siguiente. Partimos de la función conocida Y igual a Y de X. Luego calculamos su derivada. La derivada de Y con respecto a X es P. Ecuación 9. Obtenemos de acá al despejar P como función de X. ¿Y ahí qué hacemos? Invertimos para encontrar X como función de P. Y sustituimos en la ecuación 8 y entonces me queda Xi igual a Y de X menos P de X.
pero esto es y de x de p, porque x depende de p, ya invertí. P es p y otra vez x es función de p, entonces sí es una función de p. Voy a pararme un momento acá para que ustedes analicen correctamente el procedimiento. Voy a repetirlo nuevamente. Parto de la ecuación fundamental que define la transformada de Legendre, que es la ecuación 8, que dice que la función psi es y menos p por x. A esa función, entonces aquí tengo todavía problemas, porque yo quiero que esta psi solo sea función de p. Entonces yo tengo que buscar la manera cómo quitar todo lo que es x acá. Aquí tengo x metido en y tengo x metido en p. Perdón, tengo x metido aquí directamente de manera explícita. Entonces, para eso usamos, ¿verdad? La derivada de la función y. Entonces derivamos y con respecto a x y sabemos que eso es p. Esa ecuación 9 lo que me da es p como función de x. Pero yo lo que quiero es al revés, quiero x como función de p. Entonces invertimos esa ecuación, o sea, invertimos y encontramos x como función de p, que me da la ecuación 10. Ustedes pueden ver ahora que yo sustituyo en la 8, tengo la y de x, pero como ya encontré la dependencia de x con p, sustituyo acá y me queda una y de p realmente. Y aquí al sustituir x como función de p, me queda todo en función de p. Entonces, esta es una función psi de p. Entonces, ese es el procedimiento, ese es el algoritmo para encontrar la transformada directa de Legendre, a partir de la ecuación básica. ¿Ok? Entonces, no olviden, ¿verdad?, el algoritmo y no olviden la ecuación básica, ¿verdad?, de la cual partimos. ¿Les quedó claro ahora? Pregunto si necesita alguien retroalimentación, por favor, pregunten sin pena. Los alumnos, así como mis asistentes. Sí, está claro para mí. Hey, güey. Sí. Roberto. Sí, sí, está claro. Ok. Vamos a continuar entonces. Ahora también puedo hacer la transformación inversa. La transformación inversa que me llevaría de la representación P a la representación X. O sea, que cambiar P en lugar de X. O sea que vamos a partir de que conocemos psi como función de P y queremos encontrar Y como función de X. El procedimiento es similar. Partimos de la ecuación básica que es despejar. Ahora Y como Y de la, no psi, sino que Y. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Yo tengo una Y, tengo una psi que depende de P y tengo una P acá multiplicada por X. Entonces el punto es que yo quiero que esta psi dependa solamente de X. Aquí hay una mezcla, ¿verdad? Hay una dependencia de P y de X. Entonces yo tengo que quitar ahora la dependencia de ¿quién? La dependencia de P, ¿verdad? La dependencia de P. Para quedarme solamente con una dependencia de X. Queremos que Y dependa solamente de X. Es un poco lo mismo, solo que al revés, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, diferenciamos la ecuación fundamental de la que partimos. Acuérdense que era dy igual a xi más p por x. Entonces, eso quedaría al diferenciar dy igual a dxi más p de x más x de p. La regla del producto de derivada, ¿verdad? Introducimos dy igual a p de x, que eso ya lo sabíamos antes, y entonces tenemos p de x igual a dxi, el p de x se cancela, más x de p. O sea que lo que tenemos es que dx es igual, dx más xi de p es igual a 0, o sea que menos x es dxi en dp. Antes teníamos que p era de y en dx. Ahora tenemos que x menos x es de xi en dp como la ecuación que nos va a permitir hacer el cambio. ¿Me han seguido hasta ahorita? Sí. Ok.
Entonces vamos a continuar. Entonces, esa relación es otra adicional, ¿va? Ya tenemos la otra que era y igual a dp en dx, ahora tenemos menos x igual a dxi en dp, que es la relación adicional que nos va a permitir hacer la transformación inversa. Entonces, ahora, ¿qué nos da esta? Bueno, si nosotros hacemos aquí un análisis, vemos que eso nos daría x como función de p. Y ahora, ¿qué quiero yo? Invertir otra vez para obtener ¿quién? P como función de x. Y entonces nos vamos a la ecuación 15, que era la ecuación básica que definía la transformación inversa de Legendre. Teníamos xi aquí, que era función de p, pero ahora p es una función de x ya conocida, porque invertí acá. Aquí tengo la p, que es una función de x, la escribo y tengo la x explícita, y entonces me queda exactamente una función de y. Entonces, ese es el procedimiento para hacer la transformada inversa. Es muy fácil. Me paro un momentito aquí para que reflexionen. Muy bien. Vamos a ver el esquema comparativo de la transformada de Legendre en una variable aquí, para que es como un resumen de todo lo que se ha dicho. Tengo la transformada, tengo la representación y la representación sí. Aquí, por favor, güey, aquí hay un errorcito porque esto debe ser sí de P, ¿verdad? Pues corrijamos ahí, eso debe ser sí de P. Entonces, ¿qué obtenemos acá? Obtenemos P como de y en de x, y aquí la otra ecuación adicional, menos x igual a dxi en de P. Entonces aquí, nuestra ecuación básica es xi igual a y menos P por x. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? De aquí obteníamos P como función de X, invertíamos y encontrábamos X como función de P y la sustituíamos y obteníamos esta. Aquí de aquí obteníamos X como función de P, la invertíamos y obteníamos P como función de X, y entonces al sustituirla acá, me quedaba todo en función de X, la Y en la inversa. Entonces aquí tenemos el esquema básico de la representación directa y de la representación inversa. Este cuadro es un resumen de lo que les dije anteriormente. ¿Ok? Bien, voy a continuar. Voy a ver aquí la continuación. Como les decía, la transformación de Legendre se puede hacer de una sola variable, se puede hacer de variable en variable, paso por paso, pero también se puede hacer de una sola vez, cambiando varias de las variables independientes. Y es más, puedo cambiar parcialmente todo el conjunto de variables independientes o puedo cambiar totalmente todo el conjunto de variables independientes. O sea que va a haber dos formas de transformar un conjunto de n variables independientes. Si transformo solamente algunas de ellas o si las transformo todas. El esquema es el mismo, solo que hay pues algunas leves diferencias, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata ahora el problema? Que nosotros tenemos una función y que es función de x1 hasta xn, de n variables independientes. Entonces, puedo transformar todas las variables o puedo transformar solo algunas de las variables. Si transformo todas las variables, ¿qué voy a tener? Entonces voy a transformar x1, x2, x3 hasta xt. Lógicamente aquí t es menor que n, ¿verdad? Porque no las voy a transformar todas, solamente voy a transformar algunas hasta xt de todas estas. ¿Y en qué las voy a convertir? Las voy a convertir en P1, P2 hasta P sub t. Las otras, después de t en adelante, las otras variables después de t en adelante no las voy a tocar. Solamente voy a transformar hasta xt. ¿Verdad? Transformación completa de Legendre se llama esa. Aquí perdón, aquí las estoy transformando todas, me confundí. Aquí estoy transformándolas todas, ¿verdad? Todas las variables, o sea, estoy transformando todas las variables. Aquí realmente le tuve que haber puesto yo
n en vez de t, ¿verdad? Porque estoy transformándolas todas. Si quieren... no, es que t esto son todas, entonces pongámosle aquí mejor xt. Es lo más lógico porque según miro yo en la otra, la idea era que fueran t variables acá. Entonces las estoy transformando todas. Miren que aquí t es mayor que n. Es t mayor que n. Entonces aquí las estoy transformando todas y eso es lo que se llama una transformación completa de Legendre. O sea que todas las x van a ser p's, ¿verdad? Las tx van a ser p's en la nueva transformación. Ahora, ¿qué pasa si yo solo transformo algunas? Te voy a transformar hasta la n más 1. Hasta la n, perdón. Hasta la n. N es menor que t. Te voy a transformar x1, x2 hasta xn. Pero no voy a transformar xn más 1 hasta xt. Entonces, estas que se transforman se van a convertir en P1, P2 hasta Pn. Estas se transforman. Estas son las nuevas. Y las que no se transforman van a ser la xn más 1 hasta la xt, ¿verdad? Y que van a seguir iguales en la representación nueva. No sé si les queda claro ese esquema ahí, ¿verdad? Se transforma en x1 hasta xn, en p1 hasta pn. No se transforma en xn más 1 hasta xt y van a seguir iguales, ¿verdad? O sea, no se transforman estas que están acá, ¿verdad? Y si se transforman todas las que están para acá hasta xn. O sea, realmente n es menor que t más bien. Entonces, tenemos la transformación completa de Legendre y la transformación parcial de Legendre. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una transformación en una variable y una transformación en varias variables? Que la función original, la representación original es una curva en el caso de una variable. Y que en el caso de en este caso es una hipersuperficie, porque es una función de varias variables. Es una función de t variables. Entonces es una hipersuperficie. Entonces en este caso la derivada va a ser una sola de y en de x. Esta es una derivada total, porque solamente hay una variable, es una derivada total de y de x, es una sola. Y representa una recta tangente. En cambio aquí lo que tenemos son hiperplanos tangentes, porque lo que tenemos son un montón de derivadas parciales. ¿Cuáles son las derivadas parciales en la transformación? Pues P sub k igual a la parcial de y con respecto a xk. O sea, solamente las que estoy transformando. Entonces aquí hay un montón de derivadas multiplicando. Es una aleatoria de derivadas parciales. Porque lo que tengo es todas las Ks, o sea, todas las Ks que voy a transformar hasta T, ¿verdad? Entonces es desde J distinto de K hasta T, ¿verdad? Porque en este caso, o sea, tengo la XK, entonces voy a tener todas las otras hasta T, todas las derivadas parciales de las que estoy transformando. Acuérdense que estoy transformando hasta la tésima, porque estoy transformando todas las variables, ¿verdad? Todas las variables. No pongo la K aquí porque ya la puse. Ya la escribí acá. Ok. ¿Estamos ahí entonces en la diferencia entre una transformada en una variable y una transformada en varias variables? Bueno, voy entonces a continuar. Ok. ¿Cómo era la transformada? Solo para que vayamos viendo cuál es la forma. ¿Cómo era la transformada en una variable? ¿Se acuerdan que partíamos de la ecuación fundamental de la transformada? Que era xi igual a y menos p por x, la directa.
perdón, la inversa, ¿verdad? Entonces era esta, ¿verdad? Psi de P. Entonces, esta psi de P, esto daba una psi que era función de todas las P's, de todas las TP's. ¿Y cómo obteníamos eso? Pues lo obteníamos tomando acá la Y. O sea, antes solo era multiplicando la P por la X, pero ahora no solamente tengo una P, tengo TP's, P1, P2, P3. Tengo TX, X1, X2, X3 hasta XT. Entonces, sustituyo la Y, que ya no es función de X, sino que es función de X1 hasta XT. Y resto, la sumatoria es de J igual a 1 hasta T de PJ por XJ. Okay, entonces tengo aquí un montón de términos más. 2, 3, 4, 5, dependiendo de cuántas variables sea la función original. Aquí estoy asumiendo que estoy transformándolas todas. Entonces, ¿qué tenía antes? Teníamos que menos X era de Y en dp. Entonces nosotros podíamos aquí invertir para encontrar ¿verdad? La X como función de P y después la P como función de X, o al revés, ¿verdad? Como ustedes quisieran. Y entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos menos XK igual a la derivada parcial de Xi con respecto a PK, ¿verdad? A PK. Y tengo un montón de estas. ¿Cuáles son? Bueno, dependiendo cuál sea. Si tengo X1 aquí, aquí tengo P1. ¿Y a qué? A constantes todas las demás, aleatoria de todas las demás constantes, siempre y cuando J sea distinto de K. O sea que aquí tengo a X1, a X2, a X5, a X20, menos a XK constante. Entonces eso me da la XK. Creo que aquí hay un error, porque aquí debe ser A. Sí. Güey, por favor, vaya corrigiendo y muchachos ahí en el cuaderno vayan corrigiendo esos errores. Ahí en las notas, ¿verdad? Okay. Entonces, ahí tenemos nosotros entonces la ecuación 17. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener entonces ahora? Teníamos acá que yo tengo una xi de x que es xi de p menos p por x, y ahora entonces si yo sustituyo acá, aquí sería una y de x, aquí hay un error, ¿verdad? Es una y de x, y entonces lo que vamos a tener es, vamos a ver si arriba está bien, aquí sí está bien. Aquí está despejada, por eso le puse más. Entonces esa y de x la voy a convertir en, o sea, en una p, la voy a convertir en una, o sea, esta p la voy a convertir con la transformada inversa en una y de x, utilizando entonces esta relación, ¿verdad? Acuérdense que aquí tengo pj por xj. Es esta misma que está acá. Aquí es más porque ya estoy obteniendo y en términos de xi, al revés. Aquí vamos a mostrar el esquema comparativo de varias variables. Primero el caso de la transformación completa, que es el que acabamos de ver. O sea, voy a hacer un resumen de lo que acabo de hablar ahorita. Entonces, bien, partimos de un potencial y, que es función de x1 hasta xt, t variables independientes, y vamos a llegar a la transformación, a las xi, a las nuevas, P1, P2 y PT. Entonces, si yo voy a hacer la transformación directa, o sea, yo voy a ir de y a xi, entonces yo voy a utilizar la fórmula pk igual a parcial de y con respecto a xk, a todas las demás constantes menos a la k. Y si yo voy a hacer la transformación inversa completa, voy a pasar entonces
utilizando la fórmula menos xk igual a parcial de y con respecto a pk, a todos los p's j constantes menos al j igual a k. O sea, esta es la ecuación auxiliar que nos permite invertir. Luego, entonces nosotros tenemos la ecuación de la transformación. Esta es la transformación directa y esta es la transformación inversa. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué problema tenemos aquí? Aquí tenemos nosotros que esta xi debe estar solamente en términos de las p's. Y aquí tengo una y, miren, y aquí tengo una x. Esta y es una función de x. Entonces, ¿qué pasa? Aquí obtengo yo p, obtengo las p's como función de las x. Luego aquí invierto y obtengo las x como función de las p's. Y entonces sustituyo acá, ya, y me va a quedar aquí. Ya tengo esta x como función, ya tengo esta x como función de p y tengo esta p como función de la y ya tengo estas p's que son ya tal cual. Estas y como función de x ahora son y como función de p. Y entonces ya tengo ya eliminando todas las xj relacionadas, obtengo esto que está acá. Igual de la otra manera acá, ¿verdad? Con esta ecuación, yo obtengo las x como función de p, invierto, obtengo las p como función de x, sustituyo acá la xi, que está en términos de p, como función de xk, y aquí sustituyo la p que está como función de la xk en términos, como función de las p, o sea, en vez de poner p, aquí pongo todo en función de las xk, porque ya invertí acá y ya tengo la expresión. Y entonces ya tengo la función, la transformada de Legendre y la transformada inversa de Legendre. ¿Alguna duda? Estas últimas que está explicando son para varias variables, estas transformadas. Para varias variables y cuando la transformación es completa. O sea que usted transforma todas las x en p's. No transforma parcialmente. O sea, usted cambia toda la representación. Con transformación completa se refiere a todas las variables, las transforma. Exactamente. Usted tiene un total de t variables independientes y todas las t las vuelve p's. Ah, ok. Ok, aquí no es una transformación parcial. Esta es una transformación completa, ¿verdad? Esto más o menos es el resumen de lo que está dicho acá antes, ¿verdad? Sí. Lo que está dicho aquí antes que nosotros tenemos la transformación directa, ¿verdad? Que convierte una xi como función de p de esta manera. Las y hay que quitar las x de acá, poniéndolas como función de p. Estas x ponerlas como función de p también. Y aquí eso se podía hacer aquí, de esta manera, de acá. Aquí es en una variable, aquí es en varias variables. Al revés, si usted lo que quería era la transformación inversa, o sea, obtener la y en términos de las p's, entonces usted tenía acá que quitar la dependencia de p y poner p como función de x. Entonces, esa es una variable, aquí es en varias variables. Entonces aquí tienen que quitar la p y poner las x. ¿Y cómo lo hace? Pues partiendo de la relación diferencial y sustituyendo, ¿verdad? Aquí está más explicado en la tabla lo que está dicho allá. Aquí está completa la explicación de todo el procedimiento. Esta es la síntesis y ya está completa. ¿Preguntas? Voy a ir tomando nota de los errores ahí para que me los corrija. Sí. Igual me puede escribir, ¿verdad? Sí. Y me subraya ahí qué es lo que no entiende, ¿verdad? Sí, sí. ¿Verdad? Ok. Bien. Caso de transformaciones parciales. Parciales, dice aquí, parciales, ¿verdad? Parciales. De Legendre. Caso de transformaciones parciales de Legendre. Ahora nosotros no vamos a transformar
todas las variables, solamente vamos a transformar algunas. Por eso pongo una separación ahí en las X. Mire, pongo X1, X2, XN, XN más 1 hasta XT. O sea, yo tengo, bueno, tengo varias variables, X1 hasta XT. Otra vez se trata de una superficie, hipersuperficie, la curva original, y otra vez la transformada de Legendre va a ser hiperplanos tangentes. Obtenía la formulación básica P igual a dy de x, ahora tengo pk igual a parcial de y con respecto a xk, pero ahora, como solamente voy a transformar n variables, solamente voy a tener aquí a 1, a x2, a x3 hasta xn constantes, y n es menor que t, porque ahora miren, ya no estoy transformando las t variables, estoy transformando solo alguna de ellas a p's. Entonces voy a tener las nuevas P1 hasta Pn y las viejas X1 hasta Xn. Las demás X que van de Xn más 1 hasta Xt van a seguir igualitas, siendo parte de la representación en la transformada de Legendre. ¿Ok? Esa es la diferencia y quiero que le aprecien, ¿verdad? Que es, digamos, quedan todavía un remanente de variables en forma de X que no son P's, porque no se van a transformar todas, se van a transformar algunas. Eso es más o menos el caso en dos variables cuando yo cambio la representación de la energía U como función de S y B y cambio S por T, cambio S por T y B por P y paso a la representación PT, ¿verdad? Que ahí cambié de una sola vez las dos variables que tenía intensivas por dos extensivas, que son la temperatura y la presión. Ahí hay una doble transformación. Eliminé las dos variables originales por las dos nuevas. Ese es un cambio completo. Pero cuando cambio, por ejemplo, de la representación U, que es función de S y B, a una representación en la cual cambio, por ejemplo, B por P, entonces quedaría una representación que es función de S y P. Solamente cambié una de las variables. Entonces, eso es la diferencia, ¿verdad? Bien, entonces, en la transformación directa lo que vamos a tener es una nueva función. Entonces vamos a tener acá, esa nueva función va a ser, en lugar de ser función de las NP, NX, va a ser función de las NP, miren, pero todavía queda el remanente de xn-1 hasta xt. ¿Y cómo va a ser entonces aquí? Igual que antes. Aquí queda una xi, que es función de las X, ¿verdad? Porque Y es función de todas ellas, y queda una sumatoria de PJ por XJ, pero aquí no van todas. Aquí va la sumatoria desde J igual 1 hasta N, porque solo estoy transformando NX, no todas las demás. Entonces solamente va aquí P1, X1, P2, X2, hasta PN, XN. Después después de N hasta T, ya N más 1 hasta T, no se transforman, solo se transforman algunas. Entonces tengo que quitar de aquí, porque yo quiero una función de P, tengo que quitar aquí las primeras XNs en términos de P's, y tengo que quitar de aquí también estas X que están acá en términos de las P's. Entonces, nuevamente, ¿cómo hago eso? Bueno, lo hago acá tomando la función menos x igual a de x en dp. Aquí vengo yo y utilizo esta relación. Aquí es en una variable, aquí es en varias variables. Aquí tengo yo un número de ecuaciones que me permiten encontrar todas estas x que están acá en términos de las p's. Y entonces las voy a sustituir acá y me va a quedar todo en términos de p, sustituyéndolas aquí y sustituyéndolas aquí adentro.
Y entonces, ¿qué va a quedar? Va a quedar, esto es en una variable. En varias variables, la transformación parcial va a quedar función de x1 hasta xn, pero ya las cambio. Ahora va a quedar P1, P2 hasta Pn, porque estas las puedo cambiar porque ya pude invertir con estas fórmulas. Y aquí lo que me queda es las otras que no cambié. Esas van a seguir estando ahí. Y va a quedar aquí entonces en el cambio, las X estas de acá, estas X que están acá van a ser cambiadas por las P's. Entonces va a quedar esto únicamente como función de P, esto que está aquí. ¿Ok? Como función de P, eso que está ahí. ¿Cuánto tiempo llevamos de clase, Jorge? Martín, estoy bien. Te llamo en un momentito. Bueno. Como 45 minutos más o menos. Bueno, déjeme buscar aquí un resumen que tengo. Profesor, dígame. Ahí abajo en la última línea creo que es pn más 1 punto pt. Dentro del sí. ¿Aquí? Sí, no sería p ahí. Aquí. Pn más 1, sí, después de la coma. No, porque las P no existían. Solamente tiene que tener aquí una correspondencia. Esta la cambió, la XN la cambió por PN, la X2 por P2 y la X1 por P1. Estas siguen quedando aquí, estas no las transformó. Estas van a quedar aquí. O sea, la nueva XI va a seguir siendo función, la XI va a ser, la Y va a ser, ¿verdad? Va a ser función de estas todavía, ¿verdad? Así, porque solo es hasta algunas variables. Sí, así es, ¿verdad? Ok. Algunas variables nada más, sí. Entonces, sí, algunas variables nada más. Ok, entonces, permítame un segundito que voy a buscar una presentación que tengo acá. No la tengo escaneada todavía. Mañana vamos a terminar con esta parte porque no tengo escaneada esa clase, se me quedó todavía sin guardar. No me dio tiempo de escanearla. Entonces mañana vamos a continuar, ¿verdad? Nos vamos a quedar aquí. Lo que me falta es el resumen, el cuadro resumen ya de este procedimiento, ¿verdad? De cómo cambiar, de cómo hacer el cambio parcialmente, ¿verdad? Está bien. El cuadro resumen, un cuadrito igual al que generamos acá. Para transformación completa hay un cuadro igual para transformación parcial. ¿Verdad? ¿Cómo se hace? ¿Ok? Ok. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes? Creo que mañana, pues si no tenemos problemas aquí con el internet o con la energía, porque es bien variable, ¿verdad? Ahí me toca salir mañana, pero mañana no voy a pedir, mañana voy a salir hasta después de la clase, entonces nos reuniríamos a las 12 y 10 de manera normal, ¿verdad? Está bien. Ahí le agradezco, Jorge, que me esté refrescando en el WhatsApp el link, porque a veces se me va perdiendo en los mensajes anteriores. Bueno, no hay problema. ¿Verdad? Ok. Bueno, pasen buena tarde a todos. Gracias, igual, buenas tardes. Gracias por su atención. Gracias. Bueno. Bueno, Feliz tarde. igual.